acontecimientos más impactantes en México y que conmocionó a todo el país fue el terremoto de 1985. Este desastre natural sucedió el día 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana. Este suceso hizo que el país azteca viviera uno de los días más tristes y preocupantes de la historia de nuestro país. El terremoto sacudió a México y no solo de una forma literal, sino también emocionalmente, ya que hubo miles de pérdidas y no solo materiales como lo fueron edificios, casas, sino también vidas humanas. Miles de personas perdieron a sus seres queridos, amigos y familiares. Cientos de personas lo perdieron todo, se quedaron sin sus hogares y sin sus fuentes de trabajo. Este acontecimiento marcó la memoria de todos los mexicanos, quedando presente en la historia, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. El suceso hizo que todo el país y todo el mundo se uniera de forma solidaria, brindando apoyo humanitario y demostrando hermandad, dejando a un lado las divisiones territoriales y uniéndose por un fin mayor. La furia del temblor se tradujo en una estela de destrucción de edificios, calles agrietadas, polvo y escombros por doquier, hospitales y escuelas emblemáticas, edificios históricos que se cubrieron con la fuerza del sismo. La cifra de víctimas fatales aún se debate, pero se estima que oscila entre las 10,000 y 30,000 personas, mientras que los heridos superan los 100,000. México se vistió de luto. Las familias buscaban entre los escombros a sus seres queridos, mientras que los equipos de rescate trabajaban incansablemente contra el tiempo. La solidaridad ciudadana se desbordó. Voluntarios de todos los sectores sociales se unieron a las labores de rescate y ayuda. Las repercusiones del terremoto de 1985 fueron devastadoras. Se calcula que alrededor de 200,000 edificios resultaron dañados, en lo que provocó un impacto económico significativo. Con pérdidas estimadas en miles de millones de dólares, la tragedia también evidenció la falta de preparación ante desastres naturales y la vulnerabilidad de la infraestructura. El impacto fue tan grande que después del terremoto se hizo la cultura de realizar un homenaje conmemorativo cada año. Esto para mostrar luto por las vidas perdidas en ese terremoto. Haciendo un simulacro, ahora se espera que las nuevas generaciones sepan cómo reaccionar en caso de una nueva desgracia como la que fue siguiendo una serie de instrucciones para saber qué hacer y no entrar en pánico. Estos homenajes se llevaron a cabo durante años, ya siendo una tradición año con año, hasta que sin pensarlo, en el año 2017 algo lo cambiaría todo. Sorprendentemente, y con algo casi imposible, 32 años después de aquella tragedia de 1985, el día 19 de septiembre del 2017, después de horas de realizar el simulacro, como de costumbre, el país azteca se vio nuevamente sacudido por un terremoto de magnitud 7.1, reviviendo nuevamente emociones, recuerdos y traumas a personas que vivieron el terremoto de 1985 y también impactando a las nuevas generaciones. Si bien el terremoto de 2017 fue menos intenso que el de 1985, sus efectos fueron considerables. Alrededor de 369 personas perdieron la vida y más de 13,000 resultaron heridas. Se estima que 44,000 edificios sufrieron daños, incluyendo escuelas, hospitales y viviendas. El impacto económico también fue significativo, con pérdidas estimadas en miles de millones de pesos. Podemos notar una gran diferencia a la hora del recuento de daños entre el terremoto de 1985 y el de 2017, dejándonos en claro la importancia de los simulacros y la preparación para fenómenos naturales, ya que en este último las cosas no salieron tan mal. Hubo un gran porcentaje de reducción en pérdidas. El terremoto del 2017 puso a prueba la preparación y la respuesta del país ante desastres naturales. A diferencia de 1985, la reacción fue más rápida y efectiva gracias a la experiencia del terremoto anterior y la implementación de medidas como la alerta sísmica. Por el lado de los datos, podemos observar que la fecha del primer sismo fue el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 de la mañana, y este tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán. Las zonas más afectadas fueron la zona centro, la zona sur y el occidente de México, especialmente la Ciudad de México. Este terremoto provocó daños severos en cientos de edificios de la capital mexicana, así cambiando su imagen por completo, dejándola irreconocible. Se estima que hubo entre 3,192 víctimas oficiales y hasta 20,000 fallecidos según algunas organizaciones
Según el Gobierno de México, a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, menciona que las estimaciones oficiales para el terremoto de 1985 son de 3.192 fallecidos, aunque algunas organizaciones calculan hasta 20.000 víctimas. Por otro lado, el Gobierno de México, a través del Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero, nos dice que las pérdidas económicas superan los 4.000 millones de dólares. Tras este desastre, se estableció un sistema de monitoreo sísmico para así poder estar advertidos y detectar movimiento en el Océano Pacífico y dar una alerta temprana, y así tratar de evitar otra vez este caos. Teniendo en cuenta el sismo del 9 de septiembre del 2017, que a pesar de que fue menos grave que el de 1985, tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y causó inconvenientes en la ciudad. Fue considerado un gran suceso. El epicentro se localizó en el kilómetro de San Felipe Ayutla, al igual que el de 1985. El impacto fue más fuerte y se sintió en la Ciudad de México. A pesar de ser un sismo menos intenso que el de 1985, el terremoto del 2017 fue mucho más destructivo para la capital mexicana. Se estima que dejó un saldo de 369 muertos, la mayoría en la Ciudad de México, con 228 personas fallecidas y 49 de ellas en un edificio específico en la alcaldía de Cuauhtémoc. Según el gobierno mexicano, que proporcionó las cifras oficiales sobre el terremoto del 2017, este sismo reactivó las memorias del devastador terremoto de 1985, marcando una vez más la historia y la memoria colectiva de México. El terremoto del 85 terminó siendo más devastador a nivel psicológico, debido a que no se contaban con los protocolos necesarios para actuar ante estas situaciones. Por ende, nadie estaba preparado para un terremoto que azotara hacia el país, caso contrario a lo que vimos en 2017, donde sí causó impacto, pero no el mismo de aquella época, porque el pueblo estaba dispuesto a ayudar. El pueblo no tardó en reaccionar y brindar su apoyo, yendo a centros de acopio, a llevar víveres, a ayudar a los rescates de quienes se encontraban debajo de los escombros. Ese día, el pueblo superó al gobierno. Para cuando el gobierno se movilizó, ya había gente ayudando. Tomando en cuenta que en el 85 no se contaban con las mismas redes de comunicación con las que contamos hoy en día, según testimonios, hubo una falta de coordinación y desconcierto en los primeros días por parte de las autoridades mexicanas. La población tuvo que organizarse de forma espontánea para realizar labores de rescate y abastecimiento. En ese sentido, en el año 2017, las redes de comunicación digitales como lo son Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram formaron un papel fundamental para brindar información acerca de la ubicación de los centros de acopio o identificar las zonas en las que se necesitaba apoyo de los elementos de rescate. Buenas tardes. ¿Dónde se encontraba cuando ocurrió el sismo? En la escuela. En el año de 2017 yo estaba cursando el último grado de preparatoria, entonces yo me encontraba en clase. Me acuerdo que era la mitad del día, estaba en clase de física, entonces estaba con los pocos compañeros que tenía. ¿Cómo fue su experiencia personal en esos primeros momentos? En el momento del sismo pues fue preocupante, porque pues yo era la única que estaba al alcance, por así decirlo, de mi hermano menor, que estaba en la misma escuela, pero en diferente edificio. Entonces fue como ese instinto de pues ir por él y saber que está bien, y pues en la manera de lo posible comunicarme con mi familia directa, con mi mamá y mis abuelos, de saber que también estaban bien. ¿Cuáles fueron sus primeras reacciones e impresiones al sentir los movimientos del terremoto? Pues al principio como no confundida, pero a lo mejor no creyéndolo, porque pues obviamente no te lo esperas, pero no fue hasta el momento de que el profesor en ese momento nos dijo de que sí está temblando. Entonces pues ya con los simulacros y todo lo que nos habían enseñado, pues mantener la calma y pues actuar rápido, no quedarse atrás, y pues en la medida de lo posible también ayudar a mis compañeros a mantener la calma y no dispersarse más de lo necesario. ¿Logró ubicar a sus familiares y seres queridos? Sí, afortunadamente pues con ayuda de los docentes de la escuela pues logré
reunirme con mi hermano y tenerlo ahí conmigo, pues para saber que estaba bien. Y pues afortunadamente mediante el celular pude comunicarme con mi mamá y con mis abuelos y pues afortunadamente no se saturó tanto la línea, entonces pudo haber esa comunicación. ¿Cómo vivió los momentos y días posteriores al terremoto? Pues pasó de preocupación a como impotencia de no poder ayudar de la manera que yo quería. Yo quise poner mi granito de arena porque sí veía los edificios derrumbados y la gente necesitada. Entonces hubo un día en donde yo me hice auxiliar en un centro de acopio de acá de la zona en donde vivo. Entonces fue como mi manera de poner mi granito de arena y tener un aporte. ¿Tuvo que abandonar su vivienda o lugar de trabajo? No, afortunadamente no. ¿Recuerda actos heroicos de solidaridad o de valentía que presenció durante esos días trágicos? Pues me acuerdo mucho de la perrita Frida, que se hizo héroe nacional y hasta la fecha sigue siendo muy sonada. Y pues de las noticias de la escuela Repsamen y de los departamentos de la zona céntrica del país. Eso es lo que más me acuerdo. También me acuerdo mucho de que llegaban brigadistas de otros países y de otras partes del país. ¿De qué manera este evento cambió su vida personal, familiar, laboral o comunitaria a corto y largo plazo? Pues me hizo más parte de la comunidad en el ámbito de que sea una acción pequeña pueda ayudar a alguien que lo necesita. Y pues también me hizo más atenta a las situaciones que extraordinarias que puedan pasar. Obviamente nunca estamos del 100 preparados, pero pues estarlo en la manera de lo posible. Y pues me hizo más estar alerta, saber, por ejemplo, ya que trabajo en un edificio con más plantas, pues saber qué se tiene que hacer, estar más lista. ¿Cómo evaluaría la respuesta de las autoridades locales y federales ante la emergencia? ¿Considera que estaban preparados? Sí, no. Y a lo mejor hubieran podido hacer más. Obviamente ayudaron a los damnificados y hicieron lo que pudieron. Obviamente pues no se regresó a la normalidad. Mucha gente no recibió la ayuda que esperaba o la ayuda que necesitaba. Entonces siento que es como un 50-50. ¿Qué lecciones cree que se aprendieron de esta tragedia en materia de protección civil, de construcción de inmuebles y de atención a emergencias? Pues en las construcciones siento que fue una lección para saber cómo construir edificios mejor, si se podría decir, tener una base más sólida o pilares más estables. Pues protección civil siento que mejoró los procesos de evacuación y de mantener la calma y de organización en siniestros. Y pues de la comunidad siento que al igual que del 85 pues sirvió como de un, por así decirlo, un despertar de pues estar listos a cualquier emergencia. ¿Cómo fue su experiencia ayudando a los damnificados y en labores de rescate, remoción de escombros o ayuda de damnificados, el que haya hecho? Pues como te comenté, yo fui auxiliar en un centro de acopio. No fue que yo me pude haber ido a quitar escombros porque estaba muy chiquita. Pero pues lo poquito que hice en ese centro de acopio me hizo sentir muy bien, porque como te mencioné antes fue como mi pequeño grano de arena en un siniestro tan grande que marcó tantas vidas. Entonces yo siempre he dicho de que lo que pueda hacer para mejorar el día a una persona es lo mejor. Después de lo que se vivió en 1985, que fue otro terremoto, ¿considera que las autoridades y la población estaban mejor preparadas para enfrentar un sismo de esta magnitud? Sí, considero que sí. En el 85 no siento que hubiera tanta cultura de qué hacer en un siniestro. Siento que sí mejoró. Y por último, ¿cree que aún quedan retos pendientes en materia de protección civil, reconstrucción de viviendas seguras y coordinación ante desastres? Sí, más que nada en poblaciones, se podría decir, de riesgo o de recursos bajos, pues sus viviendas obviamente no son las mejores. Siento que tendría que ponerle más atención a esas estructuras y pues tener como más preparados los procesos o
o qué hacer, por ejemplo, en edificios muy altos, que es más complicado que las personas de hasta arriba bajen. Entonces siento que habría que tener más claridad en eso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Dónde se encontraba cuando ocurrió el sismo? En mi casa. ¿Y cómo fue su experiencia personal en esos momentos en el terremoto de 1985? Yo estaba todavía en la cama, eran las 7 de la mañana con 19 minutos, cuando empecé a sentir el movimiento en la cama y en un momento dado vi cómo se descuadró la ventana de la recámara. ¿Cuáles fueron sus primeras reacciones e impresiones al sentir los movimientos del terremoto? Salir de ahí corriendo. ¿Logró ubicar a sus familiares y seres queridos? No. ¿Cómo vivió los terremotos y días posteriores al terremoto? Fue con mucho nerviosismo, con mucha miedo, y días después todavía sentía yo miedo, iba y ven, aunque no lo había. ¿Tuvo que abandonar su vivienda o lugar de trabajo? Sí, mi casa. ¿Recuerda actos heroicos de solidaridad o de valentía que presenció durante esos días trágicos? A apoyar a los vecinos, a bajar las escaleras porque el elevador ya no funcionaba. ¿De qué manera este evento cambió su vida personal, familiar, laboral o comunitaria a corto y largo plazo? A corto me volví más cuidadosa y pues con empatía hacia las personas que sufrieron esa situación. ¿Cómo evaluaría la respuesta de las autoridades locales y federales ante la emergencia? Pues en el 85, sí, las autoridades reaccionaron. ¿De qué manera? Apoyando, ayudando a las personas a mover inclusive coches y cambiarlos, bajarlos de sus edificios y llevarlos a otro lado. ¿Considera que las autoridades mencionadas estaban preparadas? No creo. ¿Por qué no? Porque se veían torpes. ¿En qué manera se veían torpes? En la rapidez, o sea, esa rapidez de actuar, pues no, considero que no la tenían. ¿Y qué lecciones cree que se aprendieron de esta tragedia en materia de protección civil, construcción de inmuebles y atención a emergencias? Sí, sí se ve, pero no fue inmediato, tardaron varios meses para que apoyaran, sí, sobre todo los edificios que tuvieron daños. Y en el caso del terremoto de 2017, ¿dónde se encontraba cuando iniciaron los movimientos sísmicos? En mi casa. ¿Y qué fue lo primero que pensó al sentirlos? Pues obviamente me regresé al 85 e inmediatamente me salí de mi casa. ¿Cómo reaccionó al darse cuenta de que se trataba de un fuerte terremoto una vez más? Sí, me dio mucho miedo y traté de salir de mi casa. ¿Y aplicó las medidas de protección civil aprendidas? Sí, de cierta manera sí. ¿Cómo cuáles? Tener cuidado de al salir, refugiarse en lugares donde no representaran peligro. ¿Qué escenas impactantes, conmovedoras o dramáticas presenció en los momentos y horas posteriores al sismo? En el 2017 no, porque en el área de satélite no fue tan fuerte como en la Ciudad de México. Yo me enteré después por medio de la televisión el impacto que causó varios edificios. ¿Participó de alguna manera en labores de rescate, removición de escombros o ayuda a damnificados? No, en ninguna. ¿Y cómo fue esa experiencia, incluso solo viendo los damnificados? Pues mucho dolor, mucha tristeza de ver gente que perdió su casa y que tuvo que irse a hoteles o con familiares o con amistades. Después de lo vivido en 1985, ¿considera que las autoridades y la población estaban mejor preparadas para enfrentar un sismo de esta magnitud? No.
No, porque en 2017 no, yo supe que no estaban preparados, que deberían de haberlo sido. Sin embargo, en el 2017 no hubo un apoyo que se pudiera entender que ellos se prepararon para algo así. ¿Qué opina de la respuesta de las autoridades y la sociedad civil ante esta emergencia? ¿Hubo aciertos y fallos? La sociedad civil está siempre dispuesta a apoyar, a ayudar. Y claro, pues lo que es las autoridades sí apoyan también, pero lo que más me agrada es que la ciudadanía apoya bastante. ¿Cree que aún quedan retos pendientes en materia de protección civil, reconstrucción de viviendas seguras y coordinación ante desastres? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de en la construcción de edificios, pues lo que son los basamentos tienen que hacerlos de la situación para la eventualidad de temblores, terremotos. Muchas gracias. ¿Dónde se encontraba cuando iniciaron los movimientos sísmicos? ¿Qué fue lo primero que pensó al sentirlos? Yo me encontraba aquí en la casa, me acababa de salir de bañar porque me estaba preparando para irme a trabajar y pues me dio miedo y pues vimos que el techo se nos venía encima. ¿Cómo reaccionó al darse cuenta de que se trataba de un fuerte terremoto? ¿Aplicó las medidas de protección civil aprendidas? Pues nomás ponernos ahí en el quicio de la puerta y y rezar porque pues estaba muy fuerte el temblor. ¿Qué escenas impactantes, conmovedoras o dramáticas presenció en los momentos y horas posteriores al sismo? Pues yo de momento como que no valoré qué tan fuerte, qué tanto habían sido los daños porque nos quedamos sin radio, sin televisión, ni teléfono, ni nada. Y entonces yo me fui a trabajar como todos los días, pero ya que estaba en la calle, cuando iba pasando por Tlatelolco yo iba manejando y veía mucha gente, mucho polvo, mucha gente que salía y el tráfico bien complicado. Y cuando iba subiendo el puente de Nonualco, ahí fue donde empecé a escuchar que se había caído el edificio de ahí de Tlatelolco, que se habían caído varios edificios y empecé a oír a Guillermo Ochoa, a Lourdes Guerrero y más adelante porque yo iba hasta CU y ya me seguí hasta allá con mucha dificultad y fui hasta allá, hasta CU y cuando llegué allá el maestro que era el de investigación, el maestro José Luis Pérez Silva, nos dijo a los que fuimos que por qué habíamos ido, que la situación era muy complicada, que nos regresáramos a nuestra casa y porque la UNAM iba a organizar las brigadas de auxilio a los damnificados. ¿Y participó de alguna manera en labores de rescate, remoción de escombros o ayuda a damnificados? En ayuda a damnificados, sí, ya cuando pasaron los días, preparar comida para llevarla a lugares donde se necesitaba para las personas que se les había caído su casa. Después de lo vivido en 1985, ¿considera que las autoridades y la población estaban mejor preparadas para enfrentar un sismo de esta magnitud?
Pues yo creo que no tanto, porque bueno, hubo luego ya después sí hubo entrenamiento en las escuelas con los alumnos para prepararnos para un sismo, pero así mucho pues no, aunque en algunas escuelas sí se pusieron escaleras de emergencia, pero la población en general, pues nada más la población se sale de su casa. En realidad así una super preparación, la verdad no. Y el gobierno, pues menos, era el presidente Miguel de la Madrid, y pues no se veía así mucha actividad del gobierno. Fue más bien la población la que auxilió a los damnificados. ¿Qué opinas de la respuesta de las autoridades y la sociedad civil ante esta emergencia? No, pues la sociedad civil se portó, muchos voluntarios, muchos jóvenes que ayudaron, más bien la población civil fue la que ayudó más que el gobierno. ¿Cree que aún quedan retos pendientes en materia de protección civil, reconstrucción de viviendas seguras y coordinación ante desastres? Sí, hay gente que nunca recobró su casa ni apoyo, y la gente, muchas familias vivieron en refugios por años porque no tenían cómo rehacer su casa, pero seguimos todavía. Yo creo que muchas familias, sobre todo los que se quedaron, muchos niños huérfanos, familias donde se murió el papá y la mamá, familias donde solo se murió la mamá, familias donde se murieron todos. Todo fue muy, muy difícil. Hemos llegado al fin de este documental. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Fernando Ortega y esto fue Un Renacer entre Escombros.